Queridos estudiantes, me presento, soy la profesora María Lucía Pérez y esta semana retomaremos las clases y veremos la lección número 2 de su texto de libro de la página 22. Nuestra primera pregunta sería, ¿por qué existen derechos y deberes en una república democrática? Y el objetivo de aprendizaje es poder comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa. Por lo tanto, estudiaremos en esta cápsula, ¿ya?, de esta semana, más el libro de clase de las páginas 23 hasta la 27. Primera pregunta. ¿Chile es un Estado de Derecho? Sí. Chile es un Estado de Derecho porque garantiza el respeto y la proyección de los derechos de las personas. Este Estado de Derecho está garantizado por medio de la Constitución y las leyes. Todos los individuos de nuestro país debemos someterse a él. Es decir, que todos los que pertenecemos a esta sociedad chilena estamos bajo el yugo del Estado. Aquí yo les coloqué una pequeña imagen del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? ¿Y qué es eso? Esto nació por medio de un espacio que mira y reflexiona y también revisa la historia de nuestro país con el fin, es decir, que tiene un objetivo de poder instalar los derechos humanos en nuestro presente, es decir, que estén siempre ahí, constante, e impulsar con fuerza estos derechos y permanencia hacia el futuro. Sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué son los derechos de las personas? Uno de los grandes avances del siglo XX fue la Declaración de los Derechos Humanos, que son una agrupación de características con atributos propios de cualquier individuo, lo cual no puede ser afectados ni vulnerados. ¿Qué significa esto? Que no pueden ser trastocados. Nadie te puede tocar tus derechos. Todas las personas tenemos derechos, ¿ya? ¿Y quién protege estos derechos? Es el Estado. El Estado nos garantiza esto. Pasemos a la siguiente. ¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? ¿Ya? Esto es decir, a lo macro, a lo grande. Los derechos humanos como idea cobraron gran relevancia o importancia en un medio internacional cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, que esto fue en el año 1945 en Europa, como una reacción ante los crímenes masivos que se cometieron durante su desarrollo. Por tanto, los países victoriosos, que fueron uno de ellos Estados Unidos, Francia, Unión Soviética, proclamaron y firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Siguiente diapositiva. ¿Qué son los derechos humanos? Aquí vamos a ver el primer artículo que está en base a ello, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, que al momento nosotros de nacer, todos, pero todos nacemos por igual. Nacemos libres, es decir, que no hay esclavitud, no existe. Hay ciertos países que sí que existe esclavitud, pero esos son países que es como la India, China, que es una esclavitud de trabajo, ¿ya? Pero acá en América Latina no existe. Pasemos a la siguiente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Aquí se describen ciertos artículos de esa declaración y de la Constitución chilena, ¿ya? Por una parte está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la otra es la Constitución que nosotros nos regimos como país. El artículo número 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y la Constitución Política de Chile dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. En el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a la igual protección de la ley. Y en el artículo 19.2, igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados que diga. Es decir, que todos nos regimos bajo una ley e igualdad. Aquí no hay unos que ganan, otros que pierden. No, todos. La ley es la ley. Y ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Después, en el artículo 18,
toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Y en el artículo 19, en la Constitución chilena, dice que la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos la libertad de elegir la religión, como ejemplo, ya que a mí no me pueden discriminar por el ser religión luterana, evangélica. Yo puedo elegir lo que yo quiera, ¿ya? Y puedo manifestarme también en lo que yo quiera, pero siempre con respeto. En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y en el artículo 19, en la Constitución chilena, la libertad de trabajo y su protección, toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo. ¿Qué significa esto? Que todos podemos trabajar en lo que queramos, ¿ya? No nos pueden discriminar ni por etnia, ni por raza, o por religión, o por sexo, ¿ya? Mientras tengamos las competencias o las habilidades, todo bien, no nos pueden discriminar en nada. Ahora, el último, el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Y en el artículo 19, el derecho a la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito. Aquí nos dice que en el artículo 20, en la Declaración de los Derechos Humanos, todas las personas tenemos derecho a juntarnos con quien queramos, tenemos la libertad de reunión. Ya no significa que tenemos que reunirnos de forma clandestina. Y en el artículo 19 de la Constitución Política Chilena dice que el Estado es quien debe brindar una educación básica, educación media, que tiene que ser obligatoria, ¿ya? Y el Estado debe financiar un sistema gratuito. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a ver qué son los derechos y deberes. Ya vimos todos los derechos que tenemos como personas, como individuos participantes de esta sociedad. Están hechos para que la vida con la que nos rodea sea lo más tranquila posible. Estos son básicos y se relacionan entre ellos porque uno implica al otro. Todas las personas del mundo tienen la facultad para hacer en forma legítima todo lo necesario para lograr su plena realización. ¿Ya? Ahora, esta facultad es lo que llamamos un derecho. Por lo tanto, derecho es la facultad que tenemos cada uno de nosotros de alcanzar una completa realización. Derecho es la facultad que tenemos cada uno de nosotros de alcanzar una completa realización en armonía con el bien común. ¿Ya? Es decir, que los derechos, tenemos derecho a vivir tranquilos, a vivir sin contaminación, ¿ya? A tener una armonía, un país tranquilo, sin guerras. Deberes asociados a algunos derechos presentes en la Constitución. Los derechos que tienen: el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el deber del Estado es velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Es decir, que el Estado nos tiene que otorgar el cuidado de los campos, del mar, ya, del bosque, preservar los árboles. Ahora, en el derecho 9, el derecho a la protección de la salud. Y el Estado, su deber es proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Es decir, que el Estado es quien tiene que otorgar a ti como persona o como individuo salud gratuita. ¿Ya? Y el último es el número 16, la libertad de trabajo y su protección. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Es decir, que hay libertad de elegir cualquier trabajo que uno quiera, ya remunerado, y proteger este trabajo. Para eso existe la inspección del trabajo. Por lo tanto, el deber del Estado es que no puede haber una discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad de la persona. Puede decir que una persona que obviamente tiene problemas para manejar, para trasladarse de un lugar a otro, obviamente no puede trabajar, pero no puede ser tampoco discriminado. Ahora, derechos de los niños, sus derechos. Primero que todo, no ser discriminado
no importa su raza, su color, sexo, idioma, religión, condición económica y lugar de nacimiento. Ustedes no pueden ser discriminados en nada, ¿ya? Eso ténganlo súper claro. También tienen el derecho de crecer y desarrollarse en condiciones de libertad y dignidad, tanto física, mental y espiritualmente. Usted tiene la libertad de jugar, de entretenerse, también de estudiar, de tener una educación, de tener salud. También tienen, todos al momento de nacer tenemos que tener un nombre y una nacionalidad desde el momento de nuestro nacimiento, ¿ya? Tenemos que tener un RUT, ¿ya? Un nombre de acuerdo, porque tampoco nos pueden poner cualquier nombre. Sigamos a la siguiente diapositiva. Los derechos de ustedes, los derechos de los niños, se crearon especialmente para proteger a los niños y niñas y así permitir crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Y en agosto de 1990, nuestro país, Chile, firmó la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Y el Estado es el principal sujeto obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Como lo habíamos dicho, ustedes, los niños, tienen que recibir educación, libertad para jugar, disfrutar de juego, cultura, alimentación. Todo eso son sus derechos, pero también tienen deberes, es decir, que también tienen que responder. Ahora, deberes y responsabilidades que derivan de los derechos. Cada uno de los derechos que tienen las personas conlleva deberes, es decir, responsabilidades. Yo tengo que ser responsable con mis cosas, que deben ser cumplidos por los propios sujetos, es decir, por nosotros o ustedes, y por las instituciones gubernamentales. ¿Cuáles son las instituciones gubernamentales? Son aquellas que están administradas por el gobierno. Y las no gubernamentales están dentro de la sociedad, es decir, como las privadas, ¿ya? El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades es imprescindible para lograr y proteger el bien común de todos los miembros de la comunidad y posibilitar una convivencia social justa y también armónica. Por lo tanto, aquí yo les coloqué un mapa conceptual que primero que dice que el Estado debe garantizar por medio de sus instituciones y las leyes que todas las personas tengan derecho a la salud, educación y seguridad social. Por eso está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y cada sujeto, es decir, cada nosotros como individuos, tenemos derecho a las propias personas a ejercer un derecho y tienen que cumplir ciertas responsabilidades. Ejercicio de los derechos de las personas solo es posible si se cumplen los deberes y las responsabilidades, ¿ya? Otras instituciones privadas como centro educativo, de salud, previsión social deben cumplir los compromisos adquiridos con las personas y respetar los derechos de las personas establecidos en la Constitución y las leyes. Todas las personas deben respetar las normas y los derechos de los demás íntegramente y sin distinciones. Todos somos igual ante la ley. No porque uno tenga más dinero que otro, no. Todos somos iguales. Ahora que terminamos este PowerPoint y que terminamos, ¿qué hago? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A trabajar en la guía. ¿Ya, chiquillos? Así que nos vemos la próxima semana con una nueva unidad y espero que todo esté bien. Cariños.